En esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 48 hasta la 65 que corresponden al apartado Temas para comprender el periodo. Este es el segundo de 3 videos que abarca todo el bloque 2 del libro de Historia, quinto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. Temas para comprender el periodo. Inicia con una pregunta. ¿Por qué era necesario reformar el país? Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. ¿Qué escribirías como posible respuesta para esa pregunta? Aquí tenemos las imágenes. La portada de la Constitución de 1857, soldados durante la Guerra de Reforma, Carlota y Maximiliano en el castillo de Miramar y ferrocarril mexicano. La respuesta inicial a la pregunta sería ¿por qué era necesario reformar el país? Porque a través de la reforma se lograría mayor igualdad y desarrollo económico, social y político. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 2, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas según se presente la información en tu libro. Aquí en la parte central vamos a anotar el nombre del tema, cuándo y dónde ocurrió, cuáles fueron sus causas, cómo sucedió y quiénes participaron. El primer tema, los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX existieron dos grupos políticos contrarios que querían gobernar al país, los liberales y los conservadores. Su enfrentamiento provocó muchos conflictos e inestabilidad, lo cual afectó la economía y el desarrollo nacional. Aquí vemos este cuadro donde se sintetiza las características de ambos grupos. ¿Qué forma de gobierno buscaban los liberales? Una república gobernada por un ciudadano mexicano, mientras que los conservadores, una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Sus objetivos principales de los liberales, desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales. ¿Qué significa la palabra desamortizar? Poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. Además, buscaban permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley, mientras que los conservadores buscaban prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Las propuestas de los liberales, cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil, y de los conservadores, mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Comprendo y aplico. A partir de lo que observaste en la tabla, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué propone cada grupo? Los liberales, que un mexicano encabezara un gobierno republicano, que el gobierno se apoderara de los bienes de la iglesia y permitir que cada quien decidiera libremente su religión, libertad en la educación y en la expresión de opiniones, establecer el registro civil. Los conservadores, un gobierno centralista o monárquico, es decir, que un europeo fuera quien gobernara México, que no existiera otra religión más que la católica, defendían los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Los liberales defendían la soberanía del país, mientras que los conservadores estaban a favor de la injerencia extranjera en el gobierno. Además, los liberales buscaban mayores libertades
e igualdad, mientras que los conservadores defendían los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. ¿Con cuál postura estás de acuerdo? Con la postura de los liberales, ya que promovían la democracia, la igualdad, la libertad y la soberanía nacional. ¿Es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas diferentes? Es posible llegar a acuerdos a través del diálogo. ¿Crees que los mexicanos de aquella época llegaron pacíficamente a decidir qué era lo mejor para el país? No lo hicieron pacíficamente, ya que hubo una guerra entre mexicanos por las diferentes posturas. Aquí vemos una imagen de Lucas Alamán, partidario del grupo conservador que defendió los privilegios de la iglesia y el ejército. Y aquí a José María Luis Mora, partidario del grupo liberal en favor de la idea de establecer una república federal. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, la desigualdad se reflejó en la existencia de caciques regionales que imponían sus intereses sobre los demás. Un cacique era una persona que, por su posición social y económica, abusa de su poder sobre los habitantes de una población. Algunos caciques fueron militares, hacendados y políticos. La mayoría de la población no tenía acceso a la educación y había atraso económico. En 1853, después de haber sido presidente 10 veces, Antonio López de Santa Anna nuevamente gobernó al país por invitación de los conservadores, limitó los derechos de los mexicanos, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se autonombró Alteza Serenísima, otorgándose un poder sin límites para gobernar. Por el descontento que había, algunos liberales proclamaron en 1854 el Plan de Ayutla para quitar del gobierno a Santa Anna a través de las armas. El movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Cuando Juan Álvarez ocupó la presidencia, luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. El plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba a la formación de un Congreso Constituyente. Aquí vemos a los dos presidentes, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Comprendo y aplico. Con base en el fragmento del plan de Ayutla, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Aquí nos ponen un fragmento del plan de Ayutla de 1854. Con base a ello, contestamos, ¿qué grupo político lo elaboró? Los liberales. ¿Qué se reclamaba en el plan? ¿Por qué? Se reclamaban los gastos innecesarios del gobierno de Antonio López de Santa Anna, los pagos injustos que realizaban los mexicanos, la venta de una parte del territorio y los privilegios de unos cuantos. Todo este reclamo se debió al descontento que había respecto al gobierno de Santa Anna. ¿Por qué consideras que era necesaria una nueva constitución? Porque los derechos de los mexicanos debían estar de manera clara en una nueva constitución, lo cual haría posible la transformación y el desarrollo del país. La Constitución de 1857. Cuando los liberales llegaron al gobierno, promulgaron leyes para transformar la situación y la economía del país, quitándoles privilegios a algunos grupos. La Ley Juárez de 1855 le quitó privilegios a la iglesia y al ejército. La Ley Lerdo de 1856 estableció el uso de los bienes y dinero de las corporaciones, como la iglesia, para impulsar el progreso económico.
La Ley Iglesias de 1857 reguló el cobro de bautismos, entierros y matrimonios por parte de la Iglesia Católica para evitar afectaciones a la gente sin recursos. Los liberales también promulgaron la Constitución de 1857 con el fin de modernizar al país. Todas estas leyes le quitaban privilegios a la Iglesia Católica, militares y terratenientes, personas que tenían grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, antes de estas leyes, los sacerdotes y militares contaban con fuero, es decir, un beneficio que evitaba ser juzgados por la ley si cometían un delito. La inconformidad de estos grupos afectados provocó una nueva guerra entre mexicanos. A continuación, te presentamos algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Dice: todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado, es decir, pagado. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Comprendo y aplico. A partir de la lectura de las disposiciones de la Constitución de 1857, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Por qué? La igualdad de los mexicanos ante la ley y la prohibición de la esclavitud, así como de los castigos corporales. Me llamó la atención porque se debe luchar por el goce igualitario de los derechos. ¿Qué derechos se otorgaban? Derecho a la educación, a la libertad de expresión, la libertad de trabajo, a recibir un buen trato y el derecho a recibir pago por el trabajo realizado. ¿Por qué consideras que son importantes? Porque sentaron las bases para la transformación, el progreso económico y la modernización del país. ¿Cuáles forman parte de tu vida cotidiana? El derecho a la educación, la libertad de expresión y recibir un buen trato. La guerra de reforma. La guerra de reforma o guerra de los 3 años se desarrolló de 1858 a 1861. Inició con el plan de Tacubaya, en el que Félix Zuluaga se rebeló contra el gobierno liberal. Desconocía la Constitución de 1857 y convocaba a redactar una nueva. El principal motivo de la guerra fue que los conservadores, la Iglesia Católica y el Ejército se negaban a perder sus privilegios, mientras que los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución de 1857. Al iniciar la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo a la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, mientras que los conservadores nombraron como presidente a Félix Zuluaga. Es decir, el país tuvo 2 presidentes. Félix Zuluaga, por el bando conservador, quien gobernó desde la Ciudad de México. Benito Juárez, por el bando liberal, quien gobernó desde Veracruz. Durante la guerra, ambos ejércitos consiguieron soldados a la fuerza en los pueblos. A este reclutamiento forzoso se le conoció como leva. Después de 3 años de sangrienta lucha, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Durante la guerra,
el gobierno de Benito Juárez promulgó las leyes de reforma con el fin de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. Aquí vemos el contenido principal de las leyes de reforma que impulsaron los liberales. Dice: las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Las ideas contenidas en las leyes de reforma continúan hasta el día de hoy. Por ejemplo, somos libres de elegir nuestra religión y gracias al registro civil, el gobierno puede tener un control de la población. La situación económica. La guerra empeoró la situación económica de México. El gobierno no tenía dinero para cubrir las necesidades del país, lo cual obligó a realizar préstamos a otros países. Debido a la falta de dinero, el presidente Juárez suspendió la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España, por lo que enviaron sus ejércitos a los puertos del Golfo de México para exigir el pago. Después de una negociación, España e Inglaterra retiraron sus ejércitos, pero Francia no aceptó e inició una guerra. Comprendo y aplico. Analicen en grupo si una deuda económica es un motivo válido para invadir un país. Una deuda económica no es un motivo válido para invadir un país, ya que es preferible llegar a un acuerdo de pago que iniciar una guerra que provocaría pérdidas humanas y económicas. Comenten, si estuvieran en la situación que enfrentó el presidente Juárez, ¿qué solución propondrían? Apóyense en las siguientes opciones y concluyan cuál sería, en su opinión, la más adecuada. Aquí tenemos 3 posibles soluciones. Dice, suspender el pago y buscar una negociación, ceder una parte del territorio nacional a cambio de la deuda, aumentar impuestos, pedir donaciones a la gente y vender las propiedades públicas para recaudar dinero y liquidar la deuda. Entonces señalamos que esta sería la mejor solución, ya que se cumpliría con el pago cuando la situación económica fuera más estable, sin afectaciones al territorio ni a la población. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. Francia no aceptó ninguna negociación de pago y atacó a México. Por convenir a sus intereses, los conservadores se unieron al ejército francés. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano, encabezado por Ignacio Zaragoza, venció al ejército francés en Puebla. Sin embargo, después de que Napoleón III reforzara su ejército con 30,000 soldados, Puebla cayó en poder de los franceses y llegaron hasta la Ciudad de México. Aquí vemos una imagen de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Debido a la ocupación de la Ciudad de México por el ejército francés, Benito Juárez tuvo que gobernar desde distintos lugares hasta situarse en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. Al mismo tiempo, los conservadores aprovecharon la oportunidad para traer a un príncipe europeo y crearon el Imperio Mexicano. Para ello, ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco. Maximiliano y su esposa, Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron a México para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores. Durante este tiempo hubo 2 gobiernos, el republicano y constitucional de Benito Juárez y el monárquico de Maximiliano, apoyado por fuerzas extranjeras. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas a favor de los pueblos indígenas, las jornadas de 10 horas de trabajo,
y la prohibición de los castigos físicos, lo cual provocó que los conservadores le retiraran su apoyo. El emperador francés Napoleón III también retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano. Sin apoyo, el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios ocupados por los franceses. En 1867, Maximiliano fue derrotado y fusilado. Aquí vemos una escena de la ejecución del emperador Maximiliano. Primer tema, los ideales de liberales y conservadores. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX en México. ¿Cuáles fueron sus causas? La diferencia en las ideas políticas de liberales y conservadores. ¿Cómo sucedió? El enfrentamiento político entre liberales y conservadores provocó la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Al final, prevaleció la postura liberal. Se derrotó al imperio de Maximiliano, se restauró la república y se promovió mayor igualdad y libertad. ¿Quiénes participaron? Por el Partido Conservador, Lucas Alamán, Félix Zuluaga, entre otros, y por el Partido Liberal, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, entre otros. La restauración de la República. En julio de 1867, Benito Juárez entró triunfante a la Ciudad de México, restableciéndose la República. Al periodo que va desde 1867 hasta 1876, se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. Después de la guerra, el Partido Liberal se dividió, ya que una parte de ese grupo se oponía a que Benito Juárez se reeligiera como presidente. Algunos militares que participaron en la guerra contra el imperio protestaron al no ser incluidos en el gabinete de Benito Juárez. Entre los inconformes estaba Porfirio Díaz. También hubo descontento cuando Juárez trató de quitarles poder a varios jefes militares que controlaban las actividades económicas de algunas regiones del país. La crisis económica se agravó durante la República restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, no pudieron realizar sus planes de reactivación de la economía por la falta de recursos, por las rebeliones de campesinos despojados de sus tierras, por la inseguridad en los caminos y por los levantamientos armados de algunos jefes militares. Comprendo y aplico. De acuerdo con lo que leíste en el texto anterior, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con las medidas tomadas por los gobiernos liberales para fortalecer la economía y la organización política. Al terminar, comenta tus respuestas con tus compañeros. Entonces, la tablita quedaría de esta manera. Problema: los jefes militares tenían mucho poder político. Medida: en el gabinete de gobierno se optó por funcionarios civiles. Problema: crisis económica. Medida: reactivar la agricultura y la industria. Problema: falta de modernización del país. Medida: construir ferrocarriles y poblar las regiones deshabitadas. Problema: falta de recursos del gobierno para desarrollar los planes. La medida: reorganizar la hacienda pública. Tema: la restauración de la República. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1867 hasta 1876 en México. ¿Cuáles fueron sus causas? La lucha por restablecer la República como forma de gobierno tras el establecimiento del Imperio Mexicano. ¿Cómo sucedió? En julio de 1867, Benito Juárez entró triunfante a la Ciudad de México, restableciéndose la República, después de derrotar al Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. ¿Quiénes participaron? Benito Juárez y los demás partidarios del grupo liberal. Benito Juárez y los liberales. Uno de los liberales destacados fue Benito Juárez, un indígena zapoteca nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca.
Fue diputado y gobernador de su estado natal. También fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la República. Benito Juárez fue presidente de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional. Los liberales impulsaron leyes que ayudaron a desarrollar la democracia en el país, la división de poderes, la libertad de expresión, la libertad de creencias religiosas y la creación de instituciones educativas. Las ideas liberales siguen hasta nuestros días. El respeto a la soberanía de los países se sintetiza en la frase de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tema: Benito Juárez y los liberales. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX en México. ¿Cuáles fueron sus causas? Las ideas políticas de Benito Juárez y sus compañeros del grupo liberal. ¿Cómo sucedió? Benito Juárez fue presidente de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional. Él y sus compañeros del grupo liberal impulsaron leyes sobre democracia y derechos humanos que siguen vigentes hasta nuestros días. ¿Quiénes participaron? Benito Juárez y los partidarios del grupo liberal. Aspectos de la cultura en México. El sentimiento nacionalista de la población se reflejó en la literatura, la pintura y la música. Es decir, la cultura buscó resaltar la historia, tradiciones, paisajes y costumbres de México. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. Entre los intelectuales que se dedicaron a estudiar la historia y la geografía de México, podemos mencionar a Manuel Orozco Iberra, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra Méndez, Luis González Obregón, Joaquín García y Balseta, José María Iglesias. En la pintura se manifestó el estilo costumbrista, ya que se retrataba las costumbres y las formas de vida del país. Sus principales representantes fueron Hermenegildo Bustos, José María Estrada. En el estilo paisajista sobresalió el pintor José María Velasco. En 1854 se hizo la composición del himno nacional mexicano como lo más representativo del nacionalismo de la época. La letra estuvo a cargo de Francisco González Bocanegra. La música estuvo a cargo de Jaime Nuno. Con la restauración de la República se fundaron instituciones educativas importantes como la Escuela Nacional Preparatoria. A partir del gobierno de Benito Juárez se impulsó la construcción de escuelas y la investigación científica. Durante el siglo XIX también se construyeron teatros, palenques para peleas de gallos y plazas para corridas de toros. Durante el gobierno de Lerdo de Tejada en 1873 se inauguró el ferrocarril México-Veracruz. Comprendo y aplico. Observa con atención y describe en tu cuaderno las 3 pinturas de esta página. Aquí tenemos esta primera pintura, retrato de familia. Esta segunda pintura, la muerte de Bernardina Madrueño. Y esta tercera pintura, Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. Entonces, contestamos. Todas las pinturas muestran escenas y lugares de nuestro país, por lo que representan el nacionalismo mexicano. Responde las siguientes preguntas. ¿Hay algo en que se parezcan? ¿Qué diferencias observas? Las 2 primeras se parecen en que retratan a personas de la vida cotidiana de México, mientras que la segunda muestra un paisaje del Valle de México.
¿A qué estilo pictórico crees que pertenece cada una? Las dos primeras son costumbristas y la última es paisajista. ¿Qué información consideras que ofrecen sobre la época que estudiaste en este bloque? Brindan información sobre la vida cotidiana de México durante la República restaurada, después de las intervenciones extranjeras y la Guerra de Reforma. Comenta con tu compañero y con tus compañeros de grupo y maestro tus respuestas. Nuestro último cuadro, tema, aspectos de la cultura en México. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX en México. ¿Cuáles fueron sus causas? Los deseos de expresar las costumbres, formas de vida y paisajes de México por parte de escritores y artistas. ¿Cómo sucedió? El nacionalismo mexicano se reflejó en las letras y el arte, ya que se plasmó la vida cotidiana y los paisajes de México. Uno de los hechos más relevantes fue la composición de nuestro himno nacional. ¿Quiénes participaron? Escritores, pintores, músicos y demás intelectuales y artistas. No olvides suscribirte al canal, activando la campanita de las notificaciones, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.